Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase de matemáticas de la Liga STEAM. El día de hoy será su profe de matemáticas y juntos nos divertiremos aprendiendo más de las matemáticas. Bien, el día de hoy aprenderemos lo siguiente. Aprenderemos acerca de las integrales indefinidas. Bien, comencemos. Lo que veremos hoy es introducción a las integrales, definición de integrales indefinidas, fórmulas de integrales y métodos básicos de integración. Entonces comencemos. Comenzaremos hablando de la historia del cálculo integral. Resaltaremos algunos puntos de la historia. Algo que resaltar es que se empezaron a plantear desde la época clásica por los griegos, que los hermanos suizos Jacques y Jean Bernoulli crearon el actual cálculo diferencial. También tenemos que no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después del siglo XVII. ¿Y por quiénes fueron analizados estos métodos? Fueron por Isaac Newton y también por Leibniz. Bien, sabiendo estos datos históricos, comencemos la clase. Realicémonos la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es la integración? La integración es un concepto fundamental de la matemática avanzada, especialmente en los campos de cálculo y de análisis matemático. Podemos ver la siguiente gráfica que es interpretada como la integración de una función f de x cualquiera. También hay que resaltar el siguiente concepto, que es una integral. Una integral es una suma de finitos sumandos infinitamente pequeños como se ve en la gráfica. ¿Qué significa integrar entonces? Integrar es hallar superficie o área bajo la curva f de x en un intervalo a, b dado. Como se observa en la gráfica, nos representa la función cualquier f de x integrándose. Bien, ahora vamos a analizar gráficamente la integral. La integral tiene el siguiente comportamiento según la función que lleva. Por ejemplo, en esta gráfica observamos la función f de x, que es una curva, y los triángulos de color celeste son representados a sumas finitas de rectángulos bajo la curva. Es decir, que la integral es la suma infinitamente de los pequeños rectángulos bajo la curva. Bien, sabiendo estos datos y conceptos, comencemos viendo las partes de una integral. Las partes de una integral son las siguientes. Podemos ver que el símbolo de integración es una especie de S alargada que representa la integración. También tenemos que A y B son límites de la integración, es decir, el límite en que se va a integrar la función, que es en el límite superior B y el límite inferior A. También tenemos la función f de x, que va a ser la que se va a integrar. Bien. Sabiendo estos conceptos, hablemos de la antiderivada y la función primitiva. El proceso inverso de la derivada es la antiderivada, y al integrar es el proceso recíproco de la derivada. Se dice que entonces que f de x es una suma primitiva o antiderivada de otra f de x minúscula. Bien, las primitivas entonces de f de x son las funciones derivables de nuestra función f de x mayúscula, tales que si tengo una f de x mayúscula prima es igual a una f de x minúscula. Veamos esto mejor con algunos ejemplos. Bien, si una función f de x es primitiva, tiene infinitas primitivas, es decir, que se pueden diferenciar todas de ellas en una constante. Por ejemplo, lo podemos ver en la siguiente ecuación, que es f de x más c derivada es igual a la derivada de cada uno de los sumandos, que sería la derivada de la primera función f de x, más 0, que es la derivada de una constante. Es que es igual a la derivada finalmente de la función f de x mayor, que es otra función de minúscula funcionalidad. Bien. Veamos algunos ejemplos prácticos de qué es la función primitiva y la función antiderivada. Bien. Por ejemplo, la derivada podemos representarla de una uva es el vino. Es decir, que yo si tengo que integrar el vino, tengo que es igual a la uva. Es decir, que es infinitamente una cantidad que equivale a otra. Entonces tengo que la integral del vino es la uva. Bien, si tenemos otro ejemplo práctico en la vida, sería la derivada de la leche es el queso. Por ejemplo, si yo tengo que mi función f de x lo represento con la leche y tengo mi derivada f' de x es igual al queso.
ya que se puede representar que es otro proceso que transforma la función de esta manera, pero sigue siendo derivada de la anterior. Bien, sabiendo esto, la integral del queso es la leche, en este ejemplo. Bien, conociendo la función primitiva y la antiderivada, respondamos al siguiente enunciado. Nos dice, el proceso inverso de la derivada es la integral. ¿Este enunciado es verdadero o es falso? Démonos unos segundos para pensar. Tiempo. Tenemos la respuesta la respuesta correcta es que es un enunciado verdadero, es decir, que el proceso inverso de cualquier derivada es la integral. Sabiendo estos conceptos, continuemos viendo los tipos de integrales. Tenemos dos tipos de integrales en esta clase. Un tipo de integral es la integral definida y otro integral es la integral indefinida. Es decir, si hablamos de la integral definida, nos está hablando de una función continua y positiva en el intervalo a, b. Es definida porque tiene un intervalo determinado a, b y es representada por la siguiente fórmula. La integral en el intervalo a, b de f de x diferencial de x es igual a al resultado de la función integrada f evaluada en el punto b menos el resultado de la función integrada f evaluado en el punto a. Ahora la integral indefinida. La integral indefinida es el proceso de hallar la primitiva de una función que se conoce como integración indefinida y es por tanto el inverso de la derivación, representada por la siguiente fórmula. La integral de f de x diferencial de x es igual a un resultado, es decir, a la integral, f de x mayúscula más la constante c. Esta constante c siempre debe ser añadida en cualquier integral indefinida que no tenga un intervalo. Bien. Importante, resaltemos unos puntos importantes antes de continuar. Para resolver integrales debemos recordar la tabla de derivadas. ¿Sí? Bien, la derivada de un número es 0, entonces tenemos que la integral de 0 diferencial de x va a ser una constante cualquiera. Bien, también sabíamos que de derivadas, la derivada de x al cuadrado es 2x, entonces la integral de 2x es x cuadrado, ya que es una antiderivada y también respondiendo al enunciado anterior. Otro ejemplo es que la derivada de x es 1, entonces la integral de 1 es x. Si quiero integrar el número 1 diferencial de x, mi resultado es x más la constante c por ser una integral indefinida. Bien, al generalizar las integrales se llega a obtener una fórmula para integrar este tipo de funciones. Y la fórmula es la siguiente. Una de las fórmulas que vamos a utilizar es la integral de u, que es una función, y m es un exponente de la función diferencial de u, que es igual a ¿qué? A mi función elevado a mi exponente más 1 en el numerador, y en el denominador tengo mi exponente m más 1, más la constante c por ser la integral indefinida. Bien, cuando se trata de una integral indefinida, siempre se pone una constante al finalizar, como se muestra en la fórmula. Para resolver ejercicios necesitamos conocer las propiedades de la integral. Por ejemplo, la propiedad de la integral de una suma. Si tenemos que integrar dos funciones que se están sumando, lo que la integral va a ocurrir es que la integral se va a repartir a cada función, en este caso f de x y g de x. Si tenemos la siguiente propiedad, que es la integral del producto con una constante, tenemos que si queremos integrar esto, la constante no va a ser afectada por la integral y va a salir de la integral y solamente vamos a integrar la función f de x como se observa en la fórmula. Conociendo las propiedades anteriores, apliquémoslos en el siguiente ejemplo. El ejemplo nos pide integrar 2x diferencial de x. Lo que nos pide integrar es 2x. Bien. Lo que vamos a realizar primero es sacar la constante 2 de mi integral, ya que tenemos un producto por una constante y la constante no es integrada siempre y cuando esté multiplicada por una función. Y tenemos que es 2 integral de x diferencial de x. Tenemos que es igual a 2 por x elevado a la 1 más 1, ya que era mi exponente 1, sobre 1 más 1, que va a ser igual a 2, más la constante c. ¿De dónde obtengo este resultado? De mi fórmula anterior, ya vista y explicada anteriormente, que se observa en pantalla. Bien,
Finalmente, reduciendo algunos términos semejantes, tengo que 2 por x al cuadrado sobre 2 más la constante c va a ser igual a que la integral de 2x diferencial de x es x al cuadrado más la constante c por ser una integral indefinida. Bien, antes de continuar respondamos a la siguiente pregunta. La integral indefinida es, inciso A, el proceso de hallar la primitiva de una función. Inciso B, es el proceso de derivar. Inciso C, es el proceso de combinar operaciones matemáticas. Démonos unos segundos para pensar qué es la integral indefinida. Tiempo. Bien, la respuesta correcta es el inciso A. La integral indefinida es el proceso de hallar la primitiva de una función. Continuemos. En este momento vamos a ver las fórmulas de integración para funciones más avanzadas. Bien, tenemos en pantalla una tabla de integración de algunas funciones básicas. Lo que tenemos que hacer es repasar esta tabla y siempre practicarla para tenerla en la mente constantemente para cualquier ejercicio. Bien. También vamos a presentar otra siguiente tabla que es la función de funciones trigonométricas, es decir, de seno de x, de coseno de x, de tangente de x y de muchas otras funciones trigonométricas. Pero estas están integradas en esta tabla y tenemos que aprendérnoslas para poder reconocerlas en cualquier ejercicio que apliquemos. Bien, en esta clase vamos a hablar de métodos de integración y vamos a rescatar dos importantes. El primero son las integrales inmediatas y el otro es las integrales por descomposición. En las integrales inmediatas son aquellas que están en la tabla de integrales y su solución es inmediata, pues se trata solo de poner el resultado que aparece en la tabla que habíamos visto anteriormente. Ahora, las integrales por descomposición es cuando se trata de aprovechar la propiedad de linealidad, que quiere decir que si yo tengo una función f de x generalmente compuesta, lo que tengo que hacer es descomponerla en funciones más pequeñas para poder integrarlas más fácilmente, como se observa en la fórmula. Bien, conociendo estos dos métodos de integración, comencemos por conocer el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos pide que hallemos la integral de x elevado a la quinta diferencial de x. Bien, en este ejemplo vamos a utilizar la siguiente fórmula vista ya en una anterior pizarra. Bien, continuemos. Teniendo esto, el resultado de la integral de x elevado a la quinta diferencial de x es igual a x tomando su exponente que es 5 más 1. Sobre el denominador va a ser 5, que era mi exponente, más 1, más mi constante c por ser una integral indefinida. Reduciendo términos semejantes tengo que es igual a x elevado a la sexta sobre 6 más la constante c. Bien, veamos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos pide que hallemos la integral de 1 sobre raíz cúbica de x diferencial de x. Podemos observar que en este ejercicio tenemos una raíz cúbica. Lo que vamos a hacer es volverlo a una linealidad, que va a ser igual a la integral de x elevado a la menos 1/3 por leyes de exponentes. Integrando esta función y aplicando la fórmula que está en el recuadro rojo, tenemos que mi exponente en este caso va a ser menos 1/3. Y voy a tener que es igual a x menos 1/3 más 1, que va a ser x elevado a la 2/3, sobre 2/3, que es el mismo exponente, más la constante c. Finalmente tengo que voy a hacer que es igual a 3 medios sobre x a la 2/3, simplemente reduciendo términos semejantes en mi fracción y aplicando medios y extremos, más la constante c. Bien, resolviendo estos dos ejemplos básicos, vamos a un ejemplo más complicado de integral. Nos pide que hallemos la integral de la función 4x al cubo menos 7x al cuadrado más 5 sobre x diferencial de x. Bien, podemos observar que en esta ecuación, en esta función, podemos aplicar el siguiente método, que es la descomposición, como se observa en pantalla, que es interpretada por esa fórmula. Bien, lo que tenemos que hacer es separar las fracciones y voy a tener que
la integral de 4x al cubo menos 7x al cuadrado más 5 sobre x, separando yo mi denominador x a cada uno de mis sumandos, voy a tener que es la integral de 4x al cuadrado menos 7x más 5 sobre x, diferencial de x. Teniendo en cuenta esto y las propiedades de la integral, sabemos que la integral se va a repartir a cada función de esta manera y vamos a ver que va a ser mucho más fácil de resolverla. Bien, en la primera integral que nos pide integral 4x al cuadrado, vamos a observar que nuestro 4, que es una constante, va a salir de la integral y no va a ser afectada, simplemente vamos a integrar x al cuadrado. En la segunda función menos 7x va a ocurrir lo mismo, que es el 7, una constante, va a salir de la integral y va a ser integrada solamente x. Y en la tercera función, que es 5 sobre x, vamos a tener el mismo caso, que mi constante va a ser 5 y voy a tener mi función 1 sobre x para integrar. Finalmente obtengo el siguiente resultado. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y lo multiplico por el 4. La siguiente integral de x va a ser menos 7x al cuadrado sobre 2. Y finalmente la integral de 1 sobre x, diferencial de x, es el logaritmo de x, no olvidando que está multiplicado por la constante que salió anteriormente de la integral, que es 5. A todo este resultado le vamos a sumar una constante c por ser una integral indefinida. Bien, vamos a hablar ahora de un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos habla de la siguiente función. Nos pide integrar 3x a la cuarta más x al cuadrado más 2 diferencial de x. Nos encontramos en el caso en que la integral se va a repartir a cada función y va a ser mucho más sencillo de integrar. Tenemos que la integral de 3x elevado a la cuarta diferencial de x más la integral de x al cuadrado diferencial de x más la integral de 2 diferencial de x. Bien, comenzamos resolviendo cada integral y vamos a tener que es igual a, en el primer caso la constante sale de la integral, que es 3, e integramos solamente x a la cuarta. En el segundo caso de la integral vamos a mantener por ahora la integral de x al cuadrado diferencial de x. Y para mi tercera integral, que es 2, voy a tener lo mismo. Ahora sí comienzo a integrar. Integrando la primera función, que es x elevado a la cuarta, tengo que es 3 por x elevado a la cuarta más 1. Y en el denominador tengo mis mismos exponentes, que es 4 más 1. La siguiente integral de x al cuadrado es x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1, más 2x, que es la integral de 2. Sabiendo que la integral no va a integrar al número 2, simplemente a la diferencial de x voy a tener que es igual a 2x más c. Finalmente, reduciendo términos semejantes y exponentes, voy a tener que va a ser igual a 3 quintos de x a la quinta más 3 al cubo sobre 3 más 2x más la constante c por ser la integral indefinida. Bien, hagamos un énfasis en la siguiente pregunta. Si tenemos una integral indefinida, ¿la constante c es importante? ¿Sí o no? Démonos unos segundos para pensar la respuesta. Tiempo. Bien, la respuesta correcta es sí. Si tenemos una integral indefinida, siempre hay que sumarla la constante c al resultado final. Llegamos a la finalización de la clase de las integrales indefinidas. Lo que el día de hoy aprendimos es integrales en la introducción de integrales y un poco de historia, definición de integrales indefinidas, fórmulas de integrales y métodos básicos de integración. Bien, no se olviden repasar la tabla de integrales vistas ya anteriormente y también resolver los ejemplos en sus cuadernos. Nos vemos hasta otra oportunidad.